bienvenidos hoy miércoles 14 de septiembre de 2016 a vuestro Cayendo y Corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Hoy tenemos un buen Cayendo y Corriendo, tenemos muchísimo material, seguramente se nos va a quedar corto, lo dejaremos para mañana jueves, pero de que lo sacamos, lo sacamos. Saludos a nuestra intérprete de señas, nuestra querida Vanessa Muñoz, que hace cada vez más democrático este Cayendo y Corriendo. Recordamos, como siempre, nuestras redes sociales están muy activos ustedes. En Twitter, por ejemplo, @MAPerespirela, @LaPisoIguanaTV y @VTV Canal 8. Estamos por Facebook con laiguana.tv. Ahí tienen iguana.tv, un Cayendo y Corriendo las 24 horas del día a través de www.laiguana.tv, el portal progresista más visto de este país y el tercer medio de comunicación más visto en la 2.0 en Venezuela. Y estamos en Instagram, donde acabamos de postear este nuevo Cayendo y Corriendo con @MPerespirela y @laiguanatv. Comenzamos, como siempre, con el tema que a usted le interesa, que a ti te interesa, que toca tu bolsillo, que toca tu vida cotidiana. El tema económico. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, estamos hablando de la SUNDE, realizó el pasado lunes una jornada de inspección en el mercado de Coche. Nosotros le mostramos una primera versión el día lunes, cuando le cayeron, ¿oíste, grúa?, allá en Coche. Pero el equipo de TV Pueblo, a quien desde aquí saludo una vez más, tiene una otra versión con otros detalles, para que usted, cuando no encuentre ciertos productos, sepa dónde los tienen encaletados. Vean esto. Es una jornada que va a ser larga, no es una fiscalización más, y todas las distorsiones, perversiones, inclusive deberíamos decir, que se pueden observar en estos establecimientos. Resumiendo la buena fe, pensemos también en los que están afuera, en nuestros hogares, definitivamente podamos desmontar todos los mecanismos. ¡Independencia, patria socialista! ¿A qué hora llega el dueño aquí? ¿A qué hora llega el dueño? Nadie sabe nada. Abre esa mano. Ábrelo para que lo quede. Por lo único que hay que ponerse la mano en el corazón es por el pueblo. Eso lo ven en nuestro local. Seguimos azúcar. Sí, papel y mayonesa. Claro, de último. Sí, adicional a eso hay 2.174 unidades de agua sin factura. Y marcada. La nieve que se azúcar de Colombia. Bien escondido, ¿eh? Pero me hago, está escondido la mano. Se piensa que es fruta. Y es azúcar. Si hay una norma que dice que estas son las leches reguladas en el país, ¿por qué usted va a comprar otra distinta de esas? Porque esa persona que lo está vendiendo a usted lo está perjudicando. Y además usted, acto seguido, perjudica a otra persona. Tú eres responsable, corresponsable. Si se descubre que esta leche no es descremada y es leche completa, tú puedes ir preso por esto, porque expendiste una leche que dice descremada y no lo es. Y se mojó, la que está empaquetada, pero tú eres empaquetado y eres mayor, entonces tú te quedas con, ¿cuánto es eso? Casi 100%. Ok, está bien, pero de todas maneras en especulación. Si hay un guante para te comiste la luz con los manos y para Porque eso es lo que alberga en verdad la delincuencia aquí en el mercado. Sacando la chatarra vamos a mejorar un 70% de la seguridad del mercado. Hoy 12 de septiembre desde el mercado mayor de Coche, como podemos observar, el gobierno bolivariano intervino pues este mercado para destruir las chatarras que de alguna u otra manera se utilizaban pues para cometer actividades
actividades ilícitas, como lo es robo, como lo es acaparamiento, como lo es unas prácticas de abusos sexuales para las personas de estos sectores, entre otras cosas. Bueno, este desastre que ustedes están viendo es el coche. Les cayeron de madrugada. ¿Vieron lo que pasa ahí? ¿Vieron lo que pasa ahí? Evidentemente es caerle de madrugada y seguirle cayendo todas las madrugadas subsiguientes. Porque si algo tienen los bachacos es que se reconstruyen rápidamente, rápidamente. Seguimos hablando de un tema que a usted le interesa, el tema de la economía. Chico, el tema del pan. El tema del pan. El presidente de Fetra Harina, estoy hablando del señor Juan Crespo, señaló, que el gobierno debe ser más agresivo con el control de las panaderías. Asimismo, destacó que es necesario que las contralorías sociales y los consejos comunales se activen para denunciar la especulación en la venta del pan. Ustedes saben que estuvieron hablando de unos precios, ¿no? Después hubo un desmentido. Es todo un tema, es todo un tema. Llega mucha harina, eso tiene códigos específicos y en muchos casos las colas continúan. ¿Qué está pasando? Algo así como esto. Pasado martes, el superintendente de Precios Justos, William Contreras, informó que a aquellos panaderos que se les consiga revendiendo la harina de trigo, les será suspendido el código de compra y el gobierno nacional no les entregará más materia prima. ¿Qué es el código de compra, señor Juan? Bueno, ese es uno de los requisitos que tienen ellos para adquirir, en este caso, el producto. Y en ese orden de ideas nosotros apoyamos esa medida. Nosotros hemos dicho, incluso el viernes tuvo una reunión con el viceministro de la Juventud, que estuvimos hablando cómo podemos nosotros engranarnos para que se supervise, en este caso, gente que es como, o sea, está especulando. En el caso de Quinta Crespo fue un caso patético, se vio que ahí había demasiado producto almacenado y obviamente el dueño de la panadería no supo una respuesta consona porque estaba acaparando, pues se notó a través de las cámaras. Pero más allá de eso, nosotros pensamos que es el mismo trabajador que está dentro de la panadería, el que está tocando la masa, el que tiene que denunciar, que es el caso que nos está pasando a nosotros en Fetra Harina, que es el mismo trabajador que dice, mira Juan, me despidieron. Pero de la rabia, porque lo despiden, porque no le pueden pagar el salario mínimo, no le pueden pagar en este caso la ley de alimentación, entonces dice, pero ¿sabes qué? Ahí están especulando por esto y por esto. Claro. Si no es ahí el despido, no lo dice. Entonces por eso es que... Se convierten en cómplices. Se convierten en cómplices. Entonces nosotros pensamos que el gobierno tiene que ser un poquito más agresivo en el aspecto del control. Y nosotros aprovechamos esta cámara para decir dónde están las contralorías sociales y los consejos comunales. No se justifica una panadería que esté ubicada en Caricuao, que tenga una torre de 20 pisos, que todos los días los chamos tienen que comprar la canilla y en la tarde la canilla, porque es algo que uno lo complementa con la comida, con la proteína. No se justifica que tú los pongas a hacer cola cuando son tus clientes cautivos 365 días al año. Tú tienes que estar empático con ellos, pues son tus consumidores, tú sobrevives de eso. Y para agregar, aquí hay una cuestión que a veces la dicen los presidentes de las cámaras que agrupan estos comerciantes, que dicen, no, las panaderías están al borde de quebrar. Mira, hasta el año pasado habían 8.000 panaderías, ahorita hay 10.000. 10.500. Entonces, eso no lo cree nadie, porque la panadería no es panadería, eso se convirtió en un supermercado, y yo no estoy criticando eso, porque con eso tú podrías darle un buen contrato a tus trabajadores, pero no. Interesante, pues la situación que estamos viviendo, la difícil situación económica, también nos está haciendo entender a los venezolanos de cualquier tinte político, chavistas, independientes, opositores, cómo se bate el melao. El tema de los códigos. Antes, ¿quién se interesaba de los códigos de la harina que llegaba en la redistribución? Nadie. Ahora ya sabemos que hay unos códigos. Paradójicamente, esta situación está ayudando a entender y sobre todo al venezolano de a pie, cómo se bate el cobre. Cómo se bate el cobre. El tema de las panaderías, ¿no? Que hay una crisis de panaderías. Un dato importantísimo, el año pasado habían 8.000 panaderías. Este año 10.500 y pasa panaderías. El negocio no está tan malo, ¿verdad? El negocio no está tan malo.
En otras ocasiones nos hemos dado cuenta cómo actúan las panaderías detrás, no solamente escondiendo los productos. Hemos visto gatos, animales, hormigas, gusanos. No estamos estigmatizando a las panaderías, pero si algo es cierto es que el venezolano, como usuario, antiguamente llamado consumidor, se está dando cuenta y está mapeando cómo funciona también la economía que hace que a uno le llegue la comida o llegue a un anaquel, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, vamos a un tema que para mí es muy importante, porque en estos momentos Venezuela es uno de los epicentros geoestratégicos a nivel mundial. Los países no alineados, estamos hablando de más de 150 países en el mundo. Repito, estamos hablando de más de 150 países en el mundo que durante la Segunda Guerra Mundial, 1940-1945, cuando existían aquí en el planeta dos bloques, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se unieron para crear una especie de grupo neutral a los dos extremos. Esos son los países no alineados. Con una larguísima historia, con decenas de países en África, en Asia y unos 26, si no me equivoco, aquí en Latinoamérica. Evidentemente por celebrarse, por ser Venezuela la sede, por asumir la responsabilidad pro tempore de los países no alineados, inmediatamente sale de forma instintiva por parte de un cierto sector, en este caso opositor, críticas. Se ha llegado a decir que es una reunión de tiranos de todo el mundo. Dios mío, aquí no utilizamos adjetivos denigrantes contra nadie, pero hay que ser bien ignorantes para decir que los países no alineados, uno de los foros principales en la geoestrategia, en el andamiaje internacional, son simplemente reunión de tiranos. Y ahí uno ve muy bien el grado, insisto yo con la palabra, de ignorancia de una cierta parte de un cierto sector político que por cierto, en muchos casos pretende presentarse como erudito, intelectual, iluminado. Yo quiero dedicar algunos minutos a este tema y quiero que ustedes me acompañen. Pero comencemos por el final. Antes de explicar en detalle de qué se trata esta reunión de países no alineados. Miembros del Partido Voluntad Popular realizaron hoy una protesta frente a la Embajada de Bolivia. Ustedes se podrán imaginar que será algún problema que tiene que ver con Evo Morales, No. Rechazando la cumbre del movimiento de países no alineados en la Embajada de Bolivia. Bueno, algunos voceros del Partido Voluntad Popular mencionaron este encuentro denominándolo una cumbre de tiranos. Yo insisto, con el mayor respeto, yo creo que un político antes que todo debe estudiar, antes que todo, debe formarse antes de abrir su boca, pues cuando abre su boca, en tanto que político, tiene una grandísima responsabilidad. Comenzamos con estas declaraciones de un bus que llegó, un microbús, llegó a la Embajada de Bolivia, se bajaron, protestaron, no se sabe por qué, en dicha embajada, por los países no alineados, y se permitieron dar algunas definiciones de esta organización internacional, insisto, que data de la Segunda Guerra Mundial, que tiene más de 150 países suscritos, se permitieron en un acto, y repito, por la enésima vez, de ignorancia absoluta, esto que ustedes van a escuchar. Colocamos esto y después hacemos una breve explicación de dicho fenómeno geoestratégico. Viene hoy a poner al descubierto lo que ha sido una cumbre de tiranos que ha sido convocada y lamentablemente ni con cumbre, sin cumbre igualito. Nosotros lo que queremos ratificar, para que esa cumbre sepa, nosotros lo que ratificamos es que el revocatorio tiene que ser este año y este año vamos a salir de Nicolás Maduro.
hoy dejando un mensaje muy claro sobre lo que para Voluntad Popular es la cumbre que se está realizando en Margarita. Primero, que no es una cumbre de demócratas, no es una cumbre de presidentes que están respetando los derechos humanos, sino una cumbre de tiranos, es una cumbre de dictadores, pero sobre todo es una cumbre de hambre, porque mientras que se despilfarra miles y millones de dólares en sitiar a Margarita, en darle lujo y privilegio a un grupito de tiranos y a un grupito de delegaciones, la mayoría del pueblo venezolano pasa hambre. Con mucho respeto, con un mensaje claro y firme, decimos desde Voluntad Popular en las puertas de la Embajada de Bolivia, parte de estas delegaciones que están llegando al país, que esto que está pasando en Margarita es una razón más de peso para movilizarnos el viernes 16, para mantenernos en la calle hasta tener el cronograma del referéndum revocatorio este 2016, que es la obligación y el deber del Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera hacer una práctica, ¿no? Tomar estas declaraciones del Partido Voluntad Popular y pasarlas en varios países del mundo, en varias capitales del mundo, diciendo esto dice un partido político venezolano a propósito nada más y nada menos que de los países no alineados. Algunas veces en esa ansia, vamos a decir así, ansia de criticar todo y de volver la crítica una profesión y de decir que todo está mal en todo momento, se dicen las peores burradas. Vamos a tomar como fuente, como cita, a Telesur, que presentó un interesante trabajo audiovisual donde explica en qué consiste el movimiento de los países no alineados y la importancia de la cumbre a desarrollarse entre el 13 y 18 de septiembre en la isla de Margarita. Por cierto, se critica al gobierno por recibir, estamos hablando de una cumbre mundial, de recibirlos en hoteles. Yo me pregunto, ¿dónde habrá que recibirlos? Un país que se respete, cualquier cumbre, pequeña o grande, yo me pregunto, ¿será que los ponemos a dormir a los representantes, presidentes, primeros ministros en las playas? No sé. De verdad, un poco de racionalidad en la crítica, porque termina volviéndose patética. Esto es la cumbre de no alineados. Esto es la cumbre de no alineados. Vean esto. Margarita, estado Nueva Esparta, oriente de Venezuela, es el lugar donde entre el 13 y el 18 de septiembre se estará desarrollando la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, foro de concertación política conformado por 120 países miembros, 53 de África, 39 de Asia, 26 de América Latina y el Caribe y 2 de Europa, además de contar con 17 países observadores, que juntos representan intereses y prioridades de naciones en vías de desarrollo de varios continentes. Movimiento No Alineados posee un estilo de administración no jerárquico, rotativo y participativo, que permite a sus estados miembros, sin diferenciación y discriminación alguna, involucrarse en la toma de decisiones globales de la política. Su principal objetivo es el establecimiento de una alianza de estados independientes y la instauración de una corriente neutral y de no alineamiento con la política internacional de grandes potencias. Este año se reúnen bajo el lema Unidos por el Camino de la Paz y apuestan por impulsar el nuevo orden económico internacional e informativo que visibilice a los excluidos y adopte en consenso los temas comunes sobre seguridad mundial, derechos humanos y soberanía. Se pone a debate la alianza con bloques de integración regional de América Latina y África en el marco de esa apuesta sur-sur en el contexto de un mundo multipolar. Los temas en la mesa son situación actual en Oriente Medio, en las que destacan políticas israelíes en Palestina, crisis de refugiados y guerra civil en Siria. En América Latina destaca la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, así como el intervencionismo de Estados Unidos. Venezuela cumple un rol fundamental en esta 17ª cumbre, no solo por ser sede, sino que además se convierte en el tercer país de América Latina en asumir la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. En el pasado ya lo hicieron Cuba y Colombia. Venezuela recibe de manos de Irán la presidencia pro tempore. El país
suramericano, pese a ser señalado por los mismos de siempre de imponer una dictadura, vive en la actualidad un momento histórico a escala internacional. Venezuela desempeña actualmente un rol relevante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Naciones Unidas. A nivel regional, preside UNASUR y Mercosur, una realidad que sustenta lo dicho por el presidente Nicolás Maduro en ocasión de esta cita. Este encuentro constituye el momento histórico de la nueva geopolítica mundial. Estamos hablando entonces de un país, en este caso Venezuela, en medio de la situación en la cual se encuentra, que está presidiendo o copresidiendo al menos 5 organismos de envergadura mundial. 2 en Latinoamérica, los países no alineados a nivel mundial, 1 en la ONU y otra en la CEPAL, es decir, en la UNESCO. 5 instituciones mundiales siendo presididas o copresididas por la República Bolivariana de Venezuela en este momento. Cosas que prefieren no decirse o por ignorancia o por simplemente esconder la realidad. Lo que hay que criticar se critica con seriedad, lealtad y honestidad. Lo que hay que felicitar se felicita. Y la representación de Venezuela en instituciones internacionales de gran prestigio, escogida en muchos casos por voto, no es poca cosa. No es poca cosa. El presidente de la República, en este sentido, Nicolás Maduro, le dio la bienvenida a los más de 105 países que ya forman parte de la cumbre, de la 17 cumbre de movimientos de países no alineados, y aseguró que Venezuela brillará en la búsqueda de un nuevo orden mundial de paz durante esos días históricos. Estas fueron sus palabras. Instalación hoy quedará para la historia de la diplomacia venezolana. Al pasar de los siglos, hoy se ha instalado en paz, feliz y con la participación de más de 105 países, la cumbre histórica del movimiento de países no alineados en Margarita. Ha empezado la cumbre histórica y Venezuela asume la presidencia de esta poderosa organización, de este poderoso movimiento. Le doy la bienvenida a las delegaciones de más de 105 países que ya están aquí instalados trabajando, a pesar de las presiones de los gringos, a pesar de los lobbies de la derecha, a pesar de las amenazas. No podrán con nosotros. Esto es una cumbre histórica que pone a brillar en lo más alto de las grandes ligas de la diplomacia y del mundo que está surgiendo a Venezuela. Y nosotros queremos que Venezuela brille en las grandes ligas, triple corona Venezuela, campeón de bateo, campeón de impulsadas y campeón de jonrones. Venezuela, esta que está aquí, la Venezuela acosada por el imperialismo norteamericano, decadente imperialismo. Esta Venezuela que está aquí, con una campaña mundial diciendo que Venezuela es inviable, que Venezuela hay que intervenirla. No, ahí está, gracias hermanos y hermanas del mundo, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las ideologías que están aquí, ya estamos así, mira, hermanados. Palabras del presidente que en otra parte de la locución enfatizó que nunca antes, y esto es importante que lo sepa todo el país, nunca antes un país había estado en 3 consejos mundiales. Estamos hablando del Consejo de Seguridad de la ONU, de Derechos Humanos de la ONU y de Economía. Insisto, adjuntándole a ello Mercosur, CELAC, países no alineados. Pocos países en el mundo pueden decir ello. Por cierto, en una coyuntura tan difícil y tan compleja como la que estamos viviendo. Nunca antes un país del sur había estado en los 3 consejos fundamentales, el de seguridad, el de derechos humanos y el económico. Por algo será, ¿verdad? Yo tengo que darle las gracias a Fox News, a CNN, por la campaña internacional que nos hace, porque parece que se les revierte
y más bien despiertan interés, simpatía y avalancha de votos en la Organización de Naciones Unidas por Venezuela. Además, en este momento, somos presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas, ¿no? Creación del comandante Chávez. Presidentes de Mercosur, así le arda la triple alianza golpista de Sudamérica. Y además, por si faltaba algo, estamos asumiendo la presidencia del organismo más importante que hay hoy en Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados. Así que es de personas justas, y váyase Aristóteles 2600 años hace, hablaba de la justicia distributiva. Es de personas justas aplaudir lo bueno, criticar lo malo. En este sentido, el analista internacional José Antonio Ejido, en declaraciones que dio al canal internacional Hispan TV, dijo que no ve comprensible, así lo dijo, que Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, se oponga tanto a la cumbre de los no alineados, si fue el presidente Carlos Andrés Pérez en 1989 quien hizo que Venezuela formara parte de esta organización internacional. Estudiar la historia, estudiar la historia. Aprende de la actitud de crítica del señor presidente de la Asamblea Nacional en contra del movimiento de los no alineados y su cumbre a realizar en Caracas por varias razones. Una de ellas es que Venezuela ingresó en ese movimiento el año 1989 por decisión del partido del señor Ramos Alup. Entonces tenía como presidente de la República al señor Carlos Andrés Pérez, y si están diciendo que es una cumbre relevante y que es un movimiento irrelevante, no se explica por qué su propio partido y su presidente Carlos Andrés Pérez introdujo al país en un movimiento que indiscutiblemente es uno de los más importantes de la humanidad, un movimiento ampliamente representativo de la mayoría de la humanidad. Cada vez se han ido incorporando más países y desde luego es comprensible que él critique al gobierno, es muy comprensible que no esté de acuerdo con que el gobierno se prestigie por la organización de esta cumbre, pero lo que debería hacer es respetar ese movimiento y tratar de llegar a los diversos países las razones políticas que tiene este señor y que tiene la oposición para oponerse al presidente Maduro, lo cual es algo totalmente legítimo, pero denunciarlo y criticarlo es una muestra realmente de poca capacidad política, ¿no? De poca inteligencia. Palabras, pues, de este analista a Hispan TV. Algunas veces, ciertos políticos no solamente creen, parafraseando a Arturo Uslar Pietri, que el pueblo es pendejo, sino también que es ignorante. Y con muy pocas investigaciones y con muy pocos argumentos, vaya si quedan en evidencia frente a todo el pueblo venezolano, al pueblo venezolano todo, chavistas, independientes, opositores. Y hablando de chavistas, independientes y opositores, nuestro equipo raramente suele reproponer fragmentos de otros programas de televisión, ¿no? Es el caso de Los Confidenciales, en algunos casos del maestro José Vicente Rangel o alguna entrevista puntual por aquí o por allá. Pero yo creo que a las 7:42 post-meridian, nosotros vamos a darle un espacio a un programa que tuvo lugar el día de hoy, entre dos hermanos. Estoy hablando de Vladimir Villegas, que entrevistó a Ernesto Villegas. En lo particular, le tengo un gran aprecio y una relación de amistad con ambos. Hermanos como podemos ser hermanos ustedes y nosotros, hermanos venezolanos, hijos de esta patria. Ellos son hermanos de sangre, además de ello. Dos visiones contrapuestas de la actual coyuntura venezolana. Pero ello para nada, es un
imperativo para que entre ellos no haya diálogo, para que entre ellos no haya intercambio de argumentos. Ninguno de los dos va a dejar sus posturas, pero es un gran logro democrático que ambos puedan expresarlas sin necesidad de menosponer al otro. Creo que es un ejemplo interesante que debemos tomar cuando hablamos de diálogo, nos referimos a esto. Yo insisto, el diálogo es posible, hace parte del juego democrático y aleja la violencia de los extremismos. Queremos reproponer algunos fragmentos de dicha entrevista, aunque no se sabe quién entrevistó a quién. Comencemos con esto. Hay una gran expectativa por el programa, sí, cosa que, digamos, no debería... No tiene nada de novedoso, tener, pero... digamos, mucho asidero, porque nosotros además tenemos una relación personal completamente extraordinaria, fluida, así es. Cotidiana, amorosa. Así es. Y nada de raro tenía que tener el que dos hermanos se encuentren. Así es. Partiendo del reconocimiento de sus diferencias. Así es, eso es lo porque ni aquí yo vine a convencerte a ti y estoy seguro de que tú tampoco me vas a convencer a mí de nada. Haremos el intento, pero... Creo que sí podemos hacer... No, creo, fíjate tú, yo creo que puede ser una ocasión propicia para allanar el camino, despejar el camino un poco hacia una necesidad nacional que es el diálogo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que desde el amor, desde el reconocimiento de las diferencias, nosotros podemos allanar el camino hacia eso. Y te tengo una frase en la que yo creo. Para mí, nuestro contragolpe es el diálogo. Para mí, la manera de despejar los escenarios de violencia y sobre todo los planes de cartas escondidas de aquellos que quieren un desenlace fuera de la Constitución bolivariana, un escenario rechazado por la abrumadora mayoría de los venezolanos, es el diálogo. De modo que el contragolpe es el diálogo. De acuerdo contigo. En cuanto a que el diálogo es importante, no sé si pudiéramos hablar de contragolpe, golpe. Bueno, así comenzó esta entrevista, no se crean ustedes que todo fue color de rosa, momentos álgidos, pero siempre con el respeto por delante. Ya el iluminismo francés lo decía, puedo estar yo en desacuerdo con tu idea, pero daría mi vida porque tú la puedas expresar. Eso se llama democracia, y eso se llama política con P mayúscula. La política es la antiviolencia, y lo repetimos una vez más, es el lugar de la palabra. En el mismo programa se tocaron temas álgidos. Ernesto Villega y su colega, además, y hermano, Vladimir Villega, entablaron un diálogo, por ejemplo, a propósito de la polémica surgida sobre los cargos 99, aquellos que firmaron y fueron despedidos. Dos posturas sobre un tema álgido, con altura y respeto. Este es un gobierno dictatorial y todo lo más terrible que hay en el planeta Tierra. ¿Qué hace usted en un cargo de confianza de esa dictadura? Me pregunto, tú en una dictadura salvaje, nazi y tal, ¿tú ocuparías un cargo de confianza? Aquí dice... Te pregunto, Vladimir, un cargo de libre nombramiento de remoción, un cargo de confianza, ¿tú ocuparías en un régimen nazi, dictatorial? Lo que pasa es que, fíjate tú, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que se despida personas, porque pero han despedido muchas personas, de acuerdo a los testimonios que yo tengo, personas que no son empleados de confianza. Eso es condenable. Eso es condenable. Ahora, cargo de confianza. ¿Qué haces tú como ocupando un cargo de confianza en una dictadura? Oye, ¿y qué hace un ministro poniendo gente en cargo de confianza que no son chavistas, que no son menos? Buena pregunta. Y también, yo creo que hacen bien, si el trabajador lo hace bien, me parece que está bien. Sí, y también hay, se puede discutir largo al respecto. Te puedo poner el caso de la señora María Teresa Rechera, que fue secretaria, era militante de Acción Democrática, fue mi secretaria en la Comisión de Asuntos Sociales, y José Can se la llevó al Banco Central, y ella es una excelente trabajadora y no dejó de ser ADECA, que yo sepa, así es. Y ella está, pues. Así es. Mira, mira, yo te traje, por cierto, Vladimir, este libro. Sí, pero puedo mostrarte, lo repito. La censura del presidente. Julio César Moreno, Gerhard Cartay, Oscar Llanes y Miguel Enrique Otero. No, no te lo voy a arreglar, pero sí quiero mostrarte algunas páginas. Un segundo, Ernesto, mira, aquí dice un tuitero que se llama De Maduro hay que salir, se llama José Núñez A1, dice: Vladimir, ¿no te da pena exhibirlo como tu hermano, un fracasado? Yo le voy a decir lo siguiente, es mi hermano, a mí no me da pena, me da mucho orgullo que mi hermano tenga la libertad de pensar como quiera pensar. Y como decía una canción de los años 70, que Ernesto no había nacido en esa época, pero una canción... No, claro que sí. Una canción no nací en el 70, chamo. Que una canción, bueno, tú no la puedes haber recordado, pero yo sí. No es una carga, es mi hermano. Se llama esa canción. El pueblo te aprecia y te respeta, Ernesto, por tu honestidad y estar bien plantado. Dios te bendiga y a tu familia. Vladimir, pregúntale, ¿cómo hace el mortal para sobrevivir con el sueldo mínimo? Marco Polo, Venezuela. Mira, pregunta para ti. Camarógrafo.
Pregunta. Mira, el libro este que te traje, La adequización de la noticia. Esto es el gobierno de Lucinchi, lo escriben los copellanos. En el Canal 8 se anuncian con semanas de anticipación los autos de detención que serán dictados por los jueces adecos. Las primeras medidas administrativas en Radio Nacional, BTV y Benpres están destinadas a limpiar de esos medios de todo aquel que carezca de carné adeco. La retaliación llega hasta la nómina del personal técnico, generando la protesta de las organizaciones sindicales. Eso me recuerda una canción de Juan Gabriel, desaparecido recientemente. ¿Te parece tanto a mí que no puedes engañarme? Bueno, ¿Tú crees que esto... Esas cosas están pasando, hay cosas que están pasando. Una no, están pasando. Porque, es que por eso lo digo, porque están pasando. No, pero lo que te digo es que esa Entonces, idílica, permíteme, qué malo que nos parecemos a cosas del pasado. Esa idílica Cuarta República, ¿verdad? Que generó el Caracazo contra la que tú luchaste, tenía estas cosas, hermano. Entonces ahora no me vengan con esa posición demagógica, porque Ramos Ayub representa eso, hermano. Bueno, él no tiene autoridad moral cuando los copellanos, que ahora son sus aliados, le decían esto. Les dije, hablar de diálogo, hablar de concertación, no es decir, mira, vamos a dialogar, yo tengo la razón, tú te callas y me das el 100% de todos mis argumentos. No. Insisto una vez más con el filósofo Ortega y Gasset. La verdad, dame la mano y vamos a buscarla. Cuando se plantea la política en términos dogmáticos, ¿qué es un dogma? Es tomar la verdad como absoluta. Tu verdad, mi verdad. No puede haber democracia, solamente puede haber violencia. Es decir, uno va a quedar vivo. El que quede muerto perdió. ¿Es eso lo que queremos en Venezuela? Después de 18 años de gobierno, ¿existe una oposición o no existe una oposición? Pregunto. Ahora, ¿por qué se pretende desde algunas esferas, en un momento álgido para el chavismo, y yo lo digo sin ningún tipo de prurito, pretender borrar completamente el chavismo de la faz de la tierra? No es momento de hegemonías. Yo lo siento mucho. No es momento de hegemonía ni de un lado ni del otro. Es momento entonces de madurez, aunque los temas sean álgidos, duros, aunque uno crea tener la razón. Aquí en este país convivimos 30 millones de personas, 30 millones de venezolanos aproximadamente. Y tenemos que seguir conviviendo, sean cuales sean nuestras posturas políticas. Porque no hay una segunda Venezuela para dónde ir. Hay una solita. Y es tuya, es mía, es nuestra. Recta final de este debate entre hermanos venezolanos. Que en efecto nosotros estamos pasando un mal momento económico. Ahora, estamos percibiendo signos de que vamos a superarlo. Se están viendo ya signos de que la cosa va para adelante. Y yo creo que al país le conviene ir adelante, solventar el problema económico que tenemos. Creo que hay una necesidad de diálogo. El contragolpe es el diálogo. Nuestro contragolpe es el diálogo. Hay observaciones, críticas por fallas, defectos. Bienvenidas sean. Ahora, no pretendan que las soluciones van a venir sobre la base del cadáver físico e ideológico del chavismo. No, hermano, el chavismo es una realidad política y un proyecto político, un fenómeno político de largo aliento. No pretendan que el chavismo diga, fracasamos, ahora vengan ustedes los neoliberales a las soluciones, porque no va a ser así, hermano. Interesantísima reflexión. Nosotros que andamos detrás de las afirmaciones de muchos políticos venezolanos, están queriendo vender el final absoluto del chavismo como la solución de los problemas que vive nuestro país. En este sentido, esa fue la respuesta. Que suceda lo que suceda en Venezuela, cualquiera sea el devenir, dentro de un año van a seguir existiendo y las ideas del socialismo perdurarán y seguirá siendo el proyecto alternativo a la fatalidad del neoliberalismo, del capitalismo salvaje. Eso está muy bonito, Ernesto, pero te voy a decir una cosa. Bueno, con lo que ha ocurrido en Venezuela, pero esa palabra se le ha hecho mucho daño. Yo que soy un tipo que me considero de izquierda. Está bien, chévere. Tú reniegas el socialismo, ya no quieres saber nada de socialismo, ese es problema tuyo. De este tipo de socialismo no estoy de acuerdo. Está bien, listo, pero el socialismo trasciende incluso a los hombres y a las mujeres que en un momento determinado traten de construirlo. El socialismo trascendió a la Unión Soviética, hermano. El socialismo trascendió a infinidad de experiencias. Esas ideas que son las alternativas al dominio absoluto del mercado, al poder absoluto del capital.
Eso seguirá presente como una alternativa para la emancipación de la gente. Tú ves Chile, hermano. ¿Cuál es el porcentaje de popularidad de la presidenta Bachelet? ¿Cuál es el porcentaje de popularidad del presidente? Aquí está Julio César. ¿Cuál es el porcentaje de popularidad del presidente Peña Nieto? Que va Trump a decirle en su cara que va a poner un muro y que encima tiene que pagar México por él. Eso no puede ser el destino de la humanidad y mucho menos de América Latina. ¿Cómo está la popularidad del presidente Maduro? Bueno, hermano, la vamos a medir en algún momento. La vamos a medir en algún momento será. Pero nosotros, los chavistas, que seguimos siendo chavistas, no vamos a desaparecer. Y el pensamiento socialista, el pensamiento chavista va a seguir presente como la gran alternativa al dominio del capital sobre el ser humano. Venezolanos, venezolanas, nosotros estamos viviendo momentos históricos. Y debemos darnos cuenta. Como hay momentos históricos en una relación marital, en una relación familiar, en una relación laboral, nosotros como país estamos viviendo momentos decisorios de decisión. Y yo entiendo, y yo sé que entendemos que hay muchos diablitos por ahí susurrando al oído de todos los campos políticos. Violencia, dogmatismo, radicalismo, vamos con todo, vámonos. Venezuela ha demostrado una grandísima madurez, incluso en situaciones difíciles. Venezuela, en más de un 80%, por citar un hito histórico, cuando las mal llamadas guarimbas, en más de un 80% los venezolanos, hace nada, hace que 2 o 3 años, estábamos de acuerdo en más, casi un 90% que no queríamos la violencia. Ahora, me pregunto yo, ya eso no es un primer terreno fértil. Ya sabemos qué no queremos. Y lo que no queremos es la violencia. Entonces, insisto, estamos viviendo momentos históricos. Hemos estado como pueblo a la altura de dichos momentos históricos. Y no debemos, sería imperdonable que se escape de nuestras manos la democracia. La Constitución. ¿Estamos de acuerdo ahora en una Constitución o no? Hace algunos años no estábamos de acuerdo con una Constitución. Un sector político de este país votó contra la Constitución. Bueno, ahora ese sector político toma la Constitución también. Qué bueno. Ya entonces estamos de acuerdo en que no queremos violencia, estamos de acuerdo en que tenemos una Constitución y creo que un tercer elemento es fundamental. Estamos de acuerdo de que Venezuela es nuestra madre. Y nadie quiere ver a su madre golpeada, sucia, maloliente, ni con hambre. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, vamos a luchar por eso. Es un momento propicio, Venezuela siempre, desde siglos ha estado a la altura de los eventos históricos. Y yo estoy seguro que esta no va a ser la excepción. Nos despedimos. Hoy es miércoles, ¿verdad? Nos vemos mañana. Mañana será el último Cayendo y Corriendo de la semana. Y yo no me despido sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta, lo que piensan. De lo que se dice y no se piensa, nos encargamos nosotros aquí en vuestro Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta mañana.